Cuando vi el anuncio en internet pensé que había encontrado oro. Se busca vigilante nocturno para almacén. Turno de 10 p.m. a 6 a.m. Sin experiencia necesaria. Excelente pago. Excelente pago para quedarte sentado toda la noche mirando cámaras de seguridad. ¿En serio? Firmé sin pensarlo 2 veces. Acababa de cumplir 23 años, estaba desempleado desde hacía 4 meses y la idea de ganar dinero haciendo prácticamente nada me parecía un sueño hecho realidad. Ahora, 3 meses después, sigo sin poder dormir bien por las noches. Y no es porque extrañe el trabajo. El lugar era un almacén enorme en las afueras de la ciudad, de esos edificios industriales grises que parecen salidos de una película de los años 70. La primera vez que llegué para la entrevista, el gerente, un tipo llamado Mauricio con una barriga prominente y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me recibió en la puerta. Me llevó por pasillos interminables llenos de estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. Cajas y más cajas, algunas etiquetadas, otras no. El olor era extraño, una mezcla de cartón húmedo, metal oxidado y algo químico que no pude identificar. El trabajo es simple, me dijo Mauricio mientras caminábamos. Te sientas en la oficina de seguridad, vigilas las cámaras, haces 2 rondas por hora y anotas cualquier cosa fuera de lo normal en el registro. Eso es todo. ¿Y qué sería algo fuera de lo normal?, pregunté, tratando de sonar profesional. Se detuvo y me miró con esa sonrisa incómoda otra vez. Ruidos extraños, luces que no deberían estar encendidas, puertas abiertas que deberías haber cerrado. Ya sabes, lo típico. No era lo típico, pero asentí de todas formas. Necesitaba el dinero. Me mostró la oficina de seguridad, un cuarto pequeño con 12 monitores mostrando diferentes ángulos del almacén, un escritorio viejo, una silla que había visto mejores días y una cafetera que parecía de la Segunda Guerra Mundial. En la pared había un tablero con llaves numeradas y un registro grueso con páginas amarillentas. Una cosa más, dijo Mauricio antes de irse. Si escuchas algo en el sótano, ignóralo. Me reí porque pensé que era una broma. No se rió conmigo, me dio las llaves. Me estrechó la mano con más fuerza de la necesaria y se fue. Empezaba esa misma noche. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperaba. Aburridas, mortalmente aburridas. Llegaba a las 10 de la noche. Mauricio me daba un resumen rápido que siempre era el mismo. Todo tranquilo, sin novedades, y se largaba como si el edificio estuviera en llamas. Me quedaba solo en ese lugar masivo, mirando las pantallas donde básicamente nada pasaba. Estanterías. Pasillos vacíos, más estanterías. De vez en cuando alguna rata cruzaba frente a una cámara y eso era la emoción de la noche. Hacía mis rondas cada hora como me habían indicado. Caminaba por los pasillos principales, revisaba las puertas de emergencia, verificaba que las luces de salida funcionaran. Todo siempre estaba en orden. Me llevaba mi laptop, veía series, jugaba en mi teléfono. Era el trabajo perfecto para alguien que quería ganar dinero sin hacer mucho esfuerzo. Le decía a mis amigos que había encontrado el mejor empleo del mundo. Pero entonces llegó la 3ª semana. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre pedía comida china de camino al trabajo. Eran las 11:30. Acababa de terminar mi primera ronda y estaba sentado en la oficina comiendo chow mein directamente del contenedor cuando lo escuché. Un golpe, fuerte, metálico. Venía de algún lugar profundo en el edificio. Me quedé inmóvil con los fideos a medio camino de mi boca. Esperé. Silencio. Tal vez había sido mi imaginación. Volví a mi comida. Otro golpe, más fuerte esta vez. Y luego otro. Y otro. Un ritmo constante, como si alguien estuviera golpeando algo de metal contra algo de metal. Revisé las cámaras, escaneando cada monitor rápidamente. Nada. Todos los pasillos estaban vacíos. Las puertas cerradas. Nadie. El sonido continuaba cada vez más fuerte resonando por todo el edificio. Me puse de pie con el corazón acelerándose. Agarré mi linterna y salí de la oficina. El sonido venía de abajo, del sótano, la zona que Mauricio me había dicho específicamente que ignorara. Bajé las escaleras lentamente. El almacén tenía 2 niveles principales y luego este sótano que, según me habían dicho, se usaba para almacenamiento a largo plazo. Nunca había bajado. No era parte de mis rondas, pero el ruido era tan fuerte ahora que no podía ignorarlo. Parecía que alguien estaba destrozando el lugar. La puerta del sótano estaba entreabierta. Eso ya era raro porque esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Empujé despacio y el chirrido de las bisagras se mezcló con los golpes metálicos. La oscuridad era absoluta. Mi linterna cortaba el negro como un cuchillo,
revelando más estanterías, cajas apiladas de forma caótica y un olor todavía más fuerte de ese químico extraño. «¡Hola!», grité. Mi voz sonó patética y temblorosa. Los golpes se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Caminé más adentro, barriendo con la linterna de un lado a otro. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis propios oídos. Llegué a un área abierta en el centro del sótano. Había una mesa de trabajo vieja con herramientas oxidadas esparcidas, y en el suelo una pila de tubos de metal que definitivamente no estaban allí ordenados como deberían. Alguien había estado aquí, recientemente. Escuché un susurro, detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. La luz de mi linterna bailó locamente por las paredes. Nada, nadie, pero juro por todo lo que quiero que escuché a alguien susurrar mi nombre, claro y distintivo. Martín. Nadie en ese trabajo me llamaba Martín. Mauricio me decía muchacho. En mi identificación decía M. Reyes. Pero esa voz había dicho mi nombre completo. Salí de ese sótano más rápido de lo que he corrido en mi vida. Subí las escaleras de 2 en 2, regresé a la oficina de seguridad y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí, respirando como si hubiera corrido un maratón, mirando los monitores. El sótano no tenía cámaras. Por supuesto que no las tenía. Cuando Mauricio llegó a las 6 de la mañana, le conté lo que había pasado. Me escuchó sin expresión, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró. Te dije que ignoraras cualquier cosa del sótano. Pero alguien estaba ahí abajo. Escuché. Tuberías viejas, me interrumpió. El edificio tiene más de 50 años. Los sonidos viajan raro. Hace eco. Parece que viene de lugares donde no viene. Escuché mi nombre. El viento. La acústica. Martín, mira. Este trabajo paga bien precisamente porque el edificio es viejo y hace ruidos raros. Si te vas a asustar cada vez que escuches algo, entonces tal vez no es el trabajo para ti. No quería perder el empleo. Necesitaba el dinero. Así que asentí y le dije que tenía razón, que probablemente había sido mi imaginación trabajando tiempo extra. Pero cuando llegué a casa esa mañana, no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, reviviendo ese momento una y otra vez. La voz susurrando mi nombre. La certeza absoluta de que no había estado solo en ese sótano. Casi renuncio. Debí haberlo hecho. Pero como dije, necesitaba el dinero. Y la parte racional de mi cerebro seguía diciéndome que Mauricio tenía razón. Edificio viejo, acústica rara, imaginación hiperactiva alimentada por demasiadas películas de terror. Podía manejarlo. La noche siguiente llegué decidido a no bajar al sótano bajo ninguna circunstancia, sin importar qué escuchara. Pero esa noche todo estuvo tranquilo. Ningún ruido extraño, ninguna voz. Solo el zumbido constante del sistema de ventilación y el ocasional crujido del edificio asentándose. Empecé a relajarme, a convencerme de que realmente había sido mi imaginación. Y entonces encontré el registro. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando noté que el cajón inferior del escritorio en la oficina de seguridad estaba medio abierto. Nunca lo había revisado antes. Dentro había varios registros viejos, idénticos al que yo usaba pero con fechas de años anteriores. Los saqué y empecé a hojearlos. Las entradas eran mundanas en su mayoría. Todo normal, sin incidentes. Revisión de rutina completada. Pero luego, esparcidas a lo largo de los meses y años, encontré otras anotaciones. Diferentes guardias, diferentes años, pero patrones similares. Ruidos en el sótano. 11:47 p.m. Junio 2019. Escuché voces. Bajé a revisar. No encontré nada. Agosto 2019. La puerta del sótano estaba abierta otra vez. La cerré con llave. Septiembre 2019. Y luego las entradas se detenían. El siguiente guardia empezaba a escribir en octubre de 2019, sin explicación de qué había pasado con el anterior. Seguí leyendo, yendo más atrás. 2018, 2017, 2016. El patrón se repetía, guardias reportando cosas extrañas del sótano. Luego, las entradas se detenían abruptamente y un nuevo guardia aparecía. La última entrada de 2023 me heló la sangre. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. No son tuberías, hay algo ahí abajo, Mauricio lo sabe, no bajen al... Y ahí terminaba. A mitad de oración. El resto de la página estaba en blanco. Cerré el registro de golpe. Mis manos temblaban.
¿Qué le había pasado a todos esos guardias? ¿Por qué dejaban de escribir así de repente? Y lo que más me asustó fue darme cuenta de que Mauricio había estado contratando guardias nocturnos para este lugar durante años, sabiendo que algo estaba mal. Tenía que salir de ahí. Iba a terminar mi turno y nunca volver. Que se quedaran con su excelente pago. Mi vida valía más. Pero entonces las luces se apagaron. Todas. Simultáneamente. El almacén completo se sumergió en oscuridad absoluta. Los monitores de seguridad se pusieron negros. Mi teléfono no tenía señal. La puerta de la oficina, que había cerrado con seguro, estaba abierta. No la había abierto yo. Agarré mi linterna con manos temblorosas y la encendí. El haz de luz parecía patéticamente débil contra la oscuridad masiva del almacén. Sabía que el generador de respaldo debería haberse activado. Teníamos luces de emergencia, protocolos de seguridad, pero nada funcionaba. Escuché pasos, lentos, deliberados. Venían por el pasillo hacia la oficina, pero cuando apunté la linterna hacia allá no había nadie. Los pasos continuaban, cada vez más cerca, pero no podía ver a nadie. Me pegué contra la pared tratando de controlar mi respiración. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Esperé, segundos que se sintieron como horas. Entonces la linterna parpadeó. Una vez, 2 veces. Se apagó. Oscuridad total. Escuché respiración. No era la mía, era más profunda, más lenta. Estaba en la habitación conmigo. Podía sentir una presencia, algo ocupando el espacio a pocos metros de donde yo estaba. El aire se puso frío, tan frío que podía ver mi aliento aunque no podía ver nada más. Martín. La voz era la misma del sótano, pero ahora estaba justo a mi lado, tan cerca que sentí el aliento en mi oreja. Frío, húmedo, oliendo a ese químico extraño que permeaba todo el edificio. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité como nunca he gritado en mi vida y corrí. Corrí a ciegas en la oscuridad, chocando contra las estanterías, tropezando con cajas, sin saber hacia dónde iba, solo sabiendo que tenía que salir. Mis manos encontraron una pared y la seguí, buscando desesperadamente cualquier salida. Y entonces, tan repentinamente como se habían apagado, las luces volvieron. Me encontré en medio del almacén, completamente desorientado. La oficina de seguridad estaba a unos 20 metros detrás de mí. Los monitores brillaban con normalidad. Todo parecía exactamente como debería estar, excepto que yo estaba temblando incontrolablemente y mi camisa estaba empapada de sudor. Corrí de vuelta a la oficina y revisé los monitores. Rebobiné las grabaciones de los últimos 10 minutos. En las pantallas no mostraba ningún apagón. Las luces nunca se fueron en las cámaras. Yo aparecía saliendo de la oficina, caminando calmadamente por el pasillo y quedándome parado en medio del almacén por varios minutos antes de correr de regreso. No había corrido a ciegas. Había caminado, como si estuviera en trance. Pero yo recordaba la oscuridad, recordaba los pasos, recordaba esa voz. Agarré mis cosas y salí del edificio. Eran las 4 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas para que terminara mi turno, pero no me importó. Conduje a casa con las manos aferradas al volante, revisando constantemente el espejo retrovisor como si algo me estuviera siguiendo. Cuando llegué a mi apartamento, entré y me encerré. Me senté en el suelo de mi sala con las luces encendidas y esperé a que amaneciera. No me moví de ahí. No podía. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido me hacía saltar. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Mauricio. ¿Por qué te fuiste? Yo, ¿algo pasó? Las luces nunca se apagaron, Martín. Revisé las grabaciones. Te vi caminar por el almacén y luego simplemente te fuiste. No es lo que pasó. Algo estaba ahí. Me habló. Escucha. Su voz se puso seria, casi amenazante. Todos los guardias pasan por esto. Es parte del trabajo. El edificio tiene historia. Hay cosas que no se explican fácilmente. Pero si puedes superarlo, si puedes hacer tu trabajo y no hacer preguntas, el pago es bueno y todo está bien. ¿Qué quieres decir con que todos los guardias pasan por esto? ¿Qué les pasó a los anteriores? Hubo una pausa larga. La mayoría renunció. Algunos, no fueron buenos para mantenerse callados sobre lo que experimentaron. Tuvimos que dejarlos ir. ¿Dejarlos ir? ¿Así nomás? Martín, este almacén pertenece a gente muy importante.
Gente que valora su privacidad. Gente que no quiere que empleados asustados empiecen a hablar de fantasmas y cosas extrañas. ¿Me entiendes? Lo entendía perfectamente. Me estaba amenazando. De la forma más educada posible, pero era una amenaza. No voy a volver, le dije. Esa es tu decisión, pero firmaste un acuerdo de confidencialidad. Espero que lo recuerdes. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Revisé mi contrato, ese montón de papeles que había firmado sin leer realmente el primer día. Ahí estaba, en letra pequeña, una cláusula de confidencialidad que básicamente decía que no podía hablar sobre nada de lo que viera o experimentara en el trabajo, con penalidades legales severas si lo hacía. Me había metido en algo mucho más profundo de lo que pensaba. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía dormir sin que las luces estuvieran encendidas. Saltaba ante cualquier ruido. Seguía escuchando esa voz susurrando mi nombre en momentos aleatorios. Cuando me duchaba, cuando cocinaba, justo antes de quedarme dormido. Martín. Empecé a investigar. Busqué información sobre el almacén en internet, pero no encontré mucho. Era propiedad de una corporación con un nombre genérico que no decía nada. Los documentos públicos eran mínimos. Pero en foros locales, enterrado en hilos viejos, encontré menciones. Gente preguntando sobre ese edificio. Rumores sobre actividades extrañas. Alguien mencionaba que en los años 80 había sido una planta química que cerró después de un accidente. Otro decía que era un sitio de almacenamiento del gobierno. Nada concreto, solo especulación. Y luego encontré un obituario de 2019. Un hombre llamado Carlos Mendoza, 28 años. Había trabajado como guardia de seguridad. No decía dónde, pero la fecha de su fallecimiento coincidía con cuando las entradas en el registro se habían detenido abruptamente. Murió inesperadamente, decía el obituario, sin más detalles. Busqué más. Encontré otros 2 obituarios, 2017 y 2015. Ambos hombres jóvenes. Ambos con muertes listadas como inesperadas o repentinas. No podía probar que hubieran trabajado en el almacén, pero las fechas coincidían demasiado bien con los cambios de guardias en los registros. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Martín. No era Mauricio. Era una voz que no reconocí. Profunda, tranquila, pero con un tono que me hizo querer colgar inmediatamente. Sé que has estado investigando. ¿Quién es usted? Alguien que quiere lo mejor para ti. Deja de buscar información que no te corresponde. Olvida lo que experimentaste. Sigue con tu vida. ¿O qué? O tú también serás otra estadística desafortunada, otra muerte inesperada. Sería una pena. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Colgaron. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Ahora no solo estaba asustado, estaba aterrorizado. Esta gente, quien quiera que fueran, me estaban vigilando. Sabían que había estado investigando. Consideré ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que escuché voces en un almacén? ¿Que encontré obituarios que tal vez estaban conectados? ¿Que recibí una llamada amenazante? Sin pruebas reales, sonaba como la paranoia de alguien que había visto demasiadas películas. Y si esta gente tenía el poder de encubrir varias situaciones, probablemente tenían contactos en lugares importantes. Estaba solo. Pasó una semana. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez si me mantenía callado y seguía con mi vida, me dejarían en paz. Conseguí otro trabajo, uno en una tienda de conveniencia con turnos de día. Pagaba mucho menos, pero al menos podía dormir por las noches. Bueno, eventualmente. Entonces recibí un paquete. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Lo abrí cuidadosamente, medio esperando que explotara o algo así. Dentro había un sobre manila viejo, y adentro del sobre había fotografías. Eran del sótano del almacén, pero no eran como el sótano que yo había visto. Estas fotos eran viejas, de los años 80 según la calidad. Mostraban equipamiento de laboratorio, tanques grandes con etiquetas de advertencia, personas con trajes protectores, y en una de las fotos en el fondo había algo en el suelo. Parecía una mancha oscura, pero cuando la miré de cerca parecía tener forma, una forma humana. Había una nota escrita a mano en la última página. Algunos accidentes nunca se limpian del todo. Algunas cosas quedan, permanecen y necesitan energía, necesitan vida. Por eso siempre hay guardias nocturnos,
Por eso nunca dura mucho tiempo. Vete de la ciudad, no mires atrás. No estaba firmada. Esa noche quemé todo. Las fotos, la nota, todo. Lo vi convertirse en cenizas en el fregadero de mi cocina. Y al día siguiente hice las maletas. Le dije a mi casero que tenía una emergencia familiar. Le dije a mis amigos que había conseguido una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Nadie hizo muchas preguntas. Conduje durante 8 horas hasta llegar a una ciudad donde no conocía a nadie. Alquilé un cuarto pequeño con el poco dinero que tenía ahorrado. Conseguí un trabajo en un restaurante lavando platos. Pagaba casi nada, pero estaba vivo. Han pasado 3 meses desde que dejé ese trabajo. 3 meses desde que dejé esa ciudad. Y todavía no duermo bien. Todavía escucho cosas, pero menos. Cada día un poco menos. A veces me pregunto si realmente me dejaron ir o si simplemente me alejé lo suficiente como para no ser un problema. Me pregunto qué estaba realmente en ese sótano. Me pregunto cuántos guardias antes que yo vieron o escucharon lo mismo. Me pregunto cuántos lograron escapar. Y me pregunto qué le pasó al tipo que me envió esas fotos. Pero más que nada pienso en lo cerca que estuve de convertirme en otro nombre en un obituario. Otra muerte inesperada sin explicación. Otro joven con toda la vida por delante que simplemente desapareció. El dinero era bueno, sí. El trabajo parecía fácil, sí. Pero nadie te paga tanto por hacer tan poco a menos que haya una razón. Y esa razón usualmente es que el trabajo es peligroso de formas que no aparecen en la descripción del puesto. Aprendí eso de la manera más difícil posible. Ahora, cuando veo anuncios de trabajos que parecen demasiado buenos para ser verdad, sigo de largo. Cuando alguien me dice que es dinero fácil, desconfío. Porque aprendí que lo fácil casi nunca es lo que parece. Y que algunos lugares, algunos trabajos, tienen historias que prefieren mantenerse ocultas. Historias que necesitan silencio y oscuridad para seguir existiendo. Y yo casi me convertí en parte de esa historia. Lavo platos ahora. Es un trabajo duro, honesto, que destruye tu espalda y tus manos. Pero al final del día sé exactamente qué estoy haciendo y por qué. No hay misterios, no hay secretos. No hay voces en la oscuridad susurrando mi nombre. A veces eso es suficiente. A veces lo simple y difícil es mejor que lo fácil y aterrador. Cuando me acuesto en las noches, en mi cuarto pequeño en esta nueva ciudad donde nadie me conoce, todavía reviso debajo de la cama. Todavía dejo una luz encendida en el baño. Todavía me despierto a veces con el corazón acelerado, convencido de que escuché pasos o una voz. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día me alejo un poco más de esa experiencia y me aferro a la esperanza de que eventualmente, tal vez en unos años, pueda dormir en completa oscuridad otra vez sin sentir pánico. Por ahora estoy vivo, estoy libre. Y eso, considerando las alternativas, es más de lo que muchos otros guardias nocturnos de ese almacén pueden decir. El trabajo más fácil de mi vida casi me cuesta todo. Y si hay algo que quiero que entiendas después de escuchar mi historia, es esto. Cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Y cuando alguien te dice específicamente que ignores algo, esa es exactamente la cosa que deberías estar investigando. Porque los secretos que la gente guarda con tanto cuidado usualmente son los más peligrosos. Yo tuve suerte. Escapé. Pero sigo mirando por encima del hombro. Sigo esperando otra llamada de un número desconocido. Sigo preguntándome si realmente estoy a salvo o si simplemente estoy viviendo en una tregua temporal. Y cuando veo a alguien joven buscando empleo, desesperado por dinero fácil, parte de mí quiere advertirles, quiere gritarles que tengan cuidado, que lean la letra pequeña, que confíen en sus instintos, que si algo se siente mal probablemente lo está. Pero no puedo, firmé ese acuerdo de confidencialidad. Y tengo demasiado miedo de lo que podría pasar si hablo demasiado abiertamente sobre lo que viví. Así que sigo lavando platos, sigo viviendo mi vida tranquila. Y sigo agradeciendo cada día que puedo ver el sol salir otra vez. Porque hay personas que aceptaron ese trabajo antes que yo que ya no pueden hacer eso. Gracias por escuchar mi historia. Sé que suena a locura. Sé que probablemente muchos pensarán que me lo inventé o que estaba paranoico o que simplemente no pude manejar un trabajo nocturno en un edificio viejo. Y está bien. Pueden pensar lo que quieran. Pero yo sé lo que viví. Yo sé lo que escuché. Yo sé el terror que sentí en ese lugar. Y sé que tomé la decisión correcta al irme cuando lo hice. Si hay alguien más allá afuera que haya trabajado en lugares similares, que haya experimentado cosas que no puede explicar, que haya sentido ese mismo miedo visceral que te dice que corras, no estás solo, no estás loco, y no es tu culpa.
Algunos lugares simplemente no son seguros. Algunas cosas no deberían existir. Y algunas historias necesitan ser contadas, incluso si viene con riesgo. Esta es la mía. Y si ayuda aunque sea a una persona a pensarlo 2 veces antes de aceptar un trabajo que parece demasiado fácil, entonces valió la pena compartirla. Cuídense. Confíen en sus instintos. Y recuerden que ninguna cantidad de dinero vale tu paz mental. O tu vida. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más experiencias reales de trabajos que fueron mucho más de lo que parecían, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Subo contenido nuevo cada semana con historias que te harán repensar lo que significa realmente un trabajo fácil. Y si tienes tu propia historia similar, déjala en los comentarios. Me encantaría leerla. Tal vez tu experiencia ayude a alguien más a estar alerta. Nos vemos en el próximo video.